Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar a darle un poquito de forma al taller, tengo que empezar a organizar, a optimizar espacios y te quiero compartir mi forma de hacer el herramentero, que lo voy a hacer sobre esta base que ya hicimos en unos videos anteriores. Y lo voy a hacer con un sistema conocido por muchos, pero también seguramente desconocido por otros tantos, que es el sistema de herramientas denominado sistema francés, que consiste en ir poniendo listones con un corte a 45 grados y luego ir armando módulos para cada una de las herramientas, los cuales también van con un soporte a 45 grados y van enganchados, ¿sí? Van a contra 45 grados. Lo bueno de esto, de este sistema, que nos permite organizar como querramos, y como los módulos son movibles, yo puedo ir moviéndolos según necesidad y además me va a ayudar muchísimo para optimizar espacios porque le puedo poner lo que quiera, ¿sí? Así que te lo quiero compartir. Te voy a ir explicando el paso a paso, como es habitual, de lo que voy haciendo, para que si en el caso que no conozcas o por ahí te sirva para que lo puedas implementar en tu taller, lo puedas tomar de acá, ¿eh? Así que bueno, gente, si les parece, hacemos la intro y empezamos a hacer el herramentero. Bueno, gente, empezamos a hacer el herramentero y seguimos reciclando las maderas del piso, que hay bastante todavía, así que las vamos a utilizar. Bueno, lo primero que voy a hacer es pulirlas y limpiarlas, sacarle toda la pintura para dejarlas en su color original, que bueno, creo que el contraste de la madera de fondo, que es color caoba, con el color claro que va a tener el herramentero va a quedar muy pero muy bueno. Bueno, una vez que ya tenía todas las maderas pulidas, que las pulí de una sola cara, que es de la parte que se va a ver, porque no es necesario hacerlo de las dos caras, lo que voy a hacer es poner la guía paralela a 7 centímetros del disco y voy a cortar todas las partes en esa misma medida, de las cuales vamos a aprovechar los 7 centímetros porque de un lado sacaremos lo que van a ser los soportes del herramentero y del otro lado lo que va a ser propiamente el herramentero. Bueno, ya habiendo cortado todos los listones a 7 centímetros de ancho, el siguiente paso es angular la sierra de mesa a 45 grados y chequen siempre con una escuadra porque este tipo de sierra de mesa, ahí como están viendo, nunca te marcan la realidad y es muy importante que quede verdaderamente a 45 grados para poder lograr un buen herramentero y un buen encastre entre las partes. Y bueno, una vez que lo tenemos y nos aseguramos que está a 45 grados, ponemos la guía paralela hasta el corte de 45 grados a 5 centímetros, la parte más ancha va a ser propiamente lo que va a ser el herramentero y lo que sobre es lo que vamos a utilizar para hacer los enganches de los módulos. Bueno, ya teniendo todos los cortes a 45, esto es importantísimo, denle una lijadita a lo que es el filo, porque bueno, sin querer, accidentalmente se pueden cortar porque queda muy filoso, así que una lijadita va a matar ese filo y van a evitar ese tipo de accidentes. Bueno, el siguiente paso ya es empezar a hacer las perforaciones que nos van a permitir poder amurar a la base. Perforamos todo y luego con un avellanador, con el que tengas, da igual, avellanamos un poquito para que los tornillos no queden sobresalidos y queden embutidos o al ras de lo que va a ser el herramentero. Y una vez que ya tenemos todo eso, bueno, lo ponemos a nivel, empezamos de abajo hacia arriba y empezamos a atornillar y a amurar el herramentero a la base. Luego de haber amurado el primer listón, que es el que nos va a servir de guía para ir de ahí hacia arriba, nos vamos a preparar dos taquitos de 10 centímetros, que es la distancia que va a tener desde el fin de uno y el principio del otro. Lo ponemos, bueno, y así vamos amurando uno arriba del otro. Bueno, y acá vamos a hacer una pequeña modificación. Como tengo el logo y quiero que los listones contorneen de forma circular
para que le den la forma de lo que es el logo, lo que hago es lo que estás viendo, me tomo referencia de un lado hacia el otro, después de forma manual le doy esa pequeña curvatura que tiene esa parte en particular del logo, lo corto con caladora y lo amuro. La distancia que voy a dejar entre el logo y la madera, en este caso, que son los que van a contornear, va a ser de 5 centímetros. Bueno, ahora que ya te mostré cómo hacerlo, cómo separar un listón del otro, cómo contornear el logo, ahora sí, es momento de empezar a ensamblar y a murar absolutamente todos los listones para completar el herramentero. Bueno, el herramentero ya está completamente terminado, así que ahora es momento de empezar a hacer los módulos para organizar y empezar a enganchar las herramientas. Voy a hacer algunos módulos, los más básicos para herramientas básicas, pero en este caso en particular te voy a mostrar paso a paso cómo hacer este módulo que es para formones, que no es estandarizado, que me gusta muchísimo, porque aparte nos da una medida de seguridad, y te voy a explicar cómo hacerlo. Bueno, lo que voy a hacer es cortar dos listones a 29 centímetros de largo y dos listones a 40 centímetros de largo. Ahora tomo un listón de 40 centímetros de largo, uno de los dos, y lo que voy a hacer es generar una canaleta justo en el centro de 1 centímetro de profundidad. Y al otro listón de 40 centímetros lo que voy a hacer es cortarlo directamente al medio y luego le sacaré un poquitito de cada lado para poder lograr que ese ancho me quede 1,5 centímetros en el centro libre, que es donde van a pasar los formones. Bueno, ahora que tenemos todo cortado para hacer este módulo, vamos a agarrar los dos que cortamos al medio recién, ese listoncito que le hicimos el corte al medio, vamos a generarnos dos taquitos de 1,5 centímetros de ancho, así como estás viendo, los vamos a pegar en los extremos de cada lado, los vamos a prensar y mientras seca, ¿sí? Y no se nos mueva más, vamos a seguir trabajando sobre las otras partes de este mismo módulo. Bien, mientras seca la otra parte, lo que vamos a hacer es agarrar los listoncitos de 29 centímetros de largo, le vamos a hacer un cortecito a 45 grados para darle una forma estética, vamos a prensar con las prensas que hicimos hace unos videos atrás que quedaron muy pero muy bien y las vamos a cortar. Lo podés cortar a serrucho como hice yo, lo podés cortar con caladora, lo podés cortar con sierra de mesa, con lo que te sea más cómodo, hacemos el mismo proceso en los dos listones y seguimos armando. Aprovecho y te aclaro algo, yo le hice la canaleta, que es donde va a ingresar la punta del formón, se la hice a 1 centímetro de profundidad y se la hice a esa medida porque el formón desde el filo hasta el bisel tiene 0,5, es decir que los formones quedan en el aire. Y esto es muy importante porque si apoyan contra la parte de abajo se van a desafilar, así que es muy importante que traben pero que no toquen el piso de la madera. Bien, ahora medimos de la parte de abajo, desde la base, 15 centímetros de ambos lados, que ahí es donde vamos a poner la partecita que habíamos dejado encolando, ¿se acuerdan? Bueno, la vamos a poner de esas líneas para abajo. Las vamos a murar con 2 tornillos de cada lado y con eso va a quedar casi terminado este módulo. Ahora sí, para terminar, le vamos a murar el encastre, lo vamos a encolar y le vamos a poner 3 tornillos con la cabecita embutida, ¿sí? Tiene que quedar adentro para que no choque con la pared y con eso va a quedar el módulo completamente terminado. Bueno, y esto funciona así.
se coloca de esta forma, queda encastrado, un ángulo de 45 grados con el otro y de esta forma no se sale más. Lo bueno de este módulo es que la canaleta de abajo lo que va a hacer es que la punta del filo ingrese y evitar que quizás en un roce a la pasada nos podamos llegar a cortar, y además lo bueno que tiene es que nos da versatilidad para poner la distancia que querramos entre uno y otro, inclusive los podemos juntar así como estás viendo y dejar un buen espacio para seguir poniendo formones si el día de mañana adquirimos más. Bueno, y por último te voy a compartir algunos modulitos más que hice, súper sencillo para herramientas básicas de carpintería. En este caso hice un modulito para poner el martillo galponero, el martillo carpintero de una forma muy fácil con taruguitos, que son los que nos van a permitir que el martillo quede colgadito en lo que es el módulo. Con el mismo sistema hice otro para lo que es la masa de madera de carpintero y para lo que es el martillo de goma. Y por último hice dos modulitos más, uno para el serrucho de costilla y el otro para el serrucho carpintero, con el mismo estilo. Así que bueno, lo más importante de cómo hacer el herramentero lo hemos visto. Si te sirve, bueno, espero que lo puedas tomar y bueno, espero que te haya gustado y te haya servido. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Hice los módulos para herramientas básicas como para darle un cierre y que se entienda el funcionamiento del herramentero. Es uno de mis favoritos, es súper versátil, es súper cómodo para organizar tu taller. Y bueno, tenía que hacerlo para mí y de paso quería mostrártelo porque si tenés un espacio pequeño o estás arrancando en la carpintería, es muy probable que también te sirva. Falta aún seguir haciendo un montón de módulos, pero bueno, eso lo estaré subiendo a mi perfil de Instagram. A medida que vaya haciendo, lo iré subiendo y te iré mostrando los diferentes módulos para otro tipo de herramientas. Así que bueno, gente, si les gustó el video, los invito a que se suscriban, que le den like, que activen la campanita y bueno, sigan dándole, como les digo siempre, con toda la carpintería. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Aside from my soul.